pasado con ampliando la participación, o cómo se llama la democracia electoral, en fin. Hay unos temas que están planteados desde el punto de vista de la región. Y finalmente, cuáles son los sujetos de la política y sus instrumentos. Vale pensar en los partidos como se pensaba antes. Fíjense, el Frente de Bolivia incluye partidos y movimientos sociales, no lo incluye el caso del Ecuador, tampoco lo incluye el caso de Venezuela, tampoco lo incluye el caso del PT venezolano. Entonces, este tipo de cosas deben ser discutidas para poder comenzar a reflexionar y hacer política, ¿cierto? Entonces, yo quería considerar esta postilla, digamos, es que estamos frente a una contraola en mi opinión posible, tanto por la ofensiva de la derecha internacional y regional, como también por los problemas que ustedes desarrollan que los gobiernos políticos. Y que es una sociedad que disfrutamos para poder ubicar correctamente en este periodo, porque yo creo que el tema de la integración no voy acá a desarrollarlo porque es un tema de exposición, es un tema de patearlo, fundamental. No es posible desarrollar nuestra economía bajo otro modelo distinto al primero exportador si no comenzamos a hacer comercio internacional con valor agregado, incluyendo tecnología, es decir, una modificación que supere esta producción y comercio primero exportadora como nos quieren hacer, como están llevando, y donde China, por ejemplo, tiene un papel fundamental en esa regionalización de la economía. Entonces, es fundamental que discutamos eso. Pero yo sí creo que y es un poco mi visión del tema internacional, que creo que se ha avanzado sustantivamente, creo que los pueblos han avanzado en todos los países, creo que hay que ser optimistas en ese sentido, pero yo creo que hay que discutirlo. Dos, ¿qué está en juego en este mundo? ¿Qué está en juego en estos momentos en sentido macro y en sentido macrohistórico y coyuntural? El problema que tiene este país desde mi punto de vista es que los cambios de los años 70 de Blanco Colorado no cuajaron con una representación política. Lo que debió transformarse, o sea, la transformación del país de los 70 debió tener aparejado una representación coincidente con los cambios electorales de los 70. O sea, no es casual que la izquierda de los 80 haya sido una alternativa a esa posibilidad de representación. No solamente hay un problema de esfuerzo de los compañeros que trabajaron en los 50, en los 60, que cambiaron los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sino que hay un contexto histórico que permitía a la izquierda plantearse el problema de la representación. Hay contextos que no permiten. Y el problema de esa representación de los años que debería de fluir como consecuencia de los cambios radicales que hizo el Blanco, entre los cuales es fundamental mencionar el tema de la reforma de la ley. Por ejemplo, en Chile no se puede pensar ayer en el tema de la reforma agraria del año 64, ¿cierto? Eso no pudo darse, no fue. Y no pasamos por lo que tienen muchos de ustedes saben que simplemente los señores tienen recuperar el centro sendero, la cultura de la izquierda, irresponsablemente, además de la altura de la vida, absolutamente irresponsable frente al país y frente al pueblo, el fracaso absoluto y radical del partido político, la destrucción que hizo de la economía, ¿no es cierto? Y finalmente, el achicamiento como consecuencia de la crisis económica de la clase obrera, que era la columna desde el punto de vista regional de cualquier movimiento de resistencia y de cambio de país. Sería todo eso. Tiene apenas, sigue hablando creo que yo, 5 o 6% de tasa de sindicalización, ¿no? O 3. Entonces, el problema desde el punto de vista de los años 80, como consecuencia de esos factores, plantear y cambiando el nombre, y además yo lo describo, tenemos un pueblo como el pueblo judío que salió de Egipto, vagando por el desierto, buscando una representación.
primero fue Fujimori en el año 90, después fue Toledo en el año 2000. Después comenzó a ser Ollanta-Humala. Y el problema desde el punto de vista de Ollanta-Humala no es solamente el problema que Ollanta-Humala viró a la derecha, entre comillas traicionando los movimientos. Yo creo que el viraje de Ollanta-Humala, nosotros tenemos responsabilidades en ese viraje. Porque no tuvimos la suficiente capacidad y fuerza de impedir el viraje pese a que estábamos en el gobierno. Entonces, el problema desde el punto de vista es que venimos, es cierto, es un segmento de izquierda, pero también venimos de un gobierno del cual hemos salido. Como vemos, la gran mayoría de gente, ese porcentaje, nace a consecuencia de la discrepancia y del ligarse dentro del gobierno que se va en la derecha. Y el problema que hemos tenido desde el punto de vista político es que no tuvimos la suficiente correlación de fuerzas y capacidad de fuerzas para impedir el ligarse de derecha. Porque siempre dije por el principio que este gobierno está en disputa. Y en esa disputa perdimos. Perdimos. Porque en realidad, pensándolo bien, ahora es mejor, hubiese sido mejor ahora estar en el gobierno que fuera el gobierno. Para justamente producir las transformaciones que estamos ahora haciendo. Y dice que no, pero esas son cosas de las que no sé si la hora que está, pero lo que yo digo es que es mejor estar adentro peleando que afuera peleando. Entonces, lo que yo creo que el problema que preguntamos, entonces lo que está en cuestión desde el punto de vista es cómo, como ha dicho Nicolás, armamos una fuerza que nos permita no delegar en otros nuestra representación y tener la suficiente capacidad de transformar el país. Porque en realidad la delegación de la representación Ollanta-Humala es un símbolo de de la gente que venía. Esto porque no hemos sido capaces en estos 20 años de crear una forma de representación. La aventura del 2006 acabó con 1.6% en los 3 candidatos de izquierda. El Canseco, Zona Liberal y Moreno. Entonces, ¿qué cosas puedo decir? Bajo este principio, porque yo creo que la cultura tiene que ser vista en función no tanto de interpretar solamente como diría Marx, sino transformar las cosas. No Marx decía, no va a interpretar, hay que transformar una visión sobre el pollo. Yo creo que tengo varias cosas, ¿ya? Lo que sigue pendiente como una deuda de la izquierda, de los sectores progresistas, es el tema de la representación de los sectores populares. O sea, un pueblo izquierdista, como dice Lynch, no existe ninguna representación izquierdista. Que le ha sentido a ese pueblo izquierdista es una representación izquierdista. Porque genera en la política una identidad izquierdista. Hoy día no la tiene. Yo les pido que vean los resultados, por lo menos en Lima, ¿no es cierto? No les voy a hacer una exposición sobre distrito por distrito, pero el PPC tiene 3.8 veces más votos que Reinier. Y en algunos sitios, como en el caso de San Juan de Miraflores, tiene 4.9. Entonces, lo que le quiero decir es que la primera cosa sobre qué hacer es cómo se crea la representación política de un pueblo que queremos que debe ser izquierdista. Porque si el sujeto de la transformación que es el pueblo, no hay cambio. El APA es un pueblo, ¿no es cierto?, del pueblo africano. Y esa creación del pueblo africano es lo que le ha permitido al APA, inclusive ahora que está en su peor descomposición política y moral, tener pueblo alternativo.
los apristas morían de su partido. Pasaban años sin elegir en la calle. Años en la cárcel. De padres apristas, hijos de apristas, nietos de apristas. Crearon un concepto del pueblo aprista que estaba sobre la base de la unión, como decía la Torre, entre los trabajadores manuales e intelectuales. Entonces, el problema es la creación del pueblo integrista y su representación es la primera tarea que es fundamental. Y en este proceso hay que ubicar el tema de la unión. Porque mi concepto no basta la unión. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque si repetimos los errores del pasado, que mucha gente mayor, que está acá sobre todo, todos somos mayores, sabemos hacia eso dónde va a conducir. ¿No es cierto? Yo no me siento ¿No es cierto? No va. Y muchas veces la unidad impone cosas que no son muy sanas. No estoy en contra de la unidad, estoy a favor de la unidad. Pero estoy a favor de una unidad de nuevo tipo, que no repita los errores del pasado. Es una condición fundamental si queremos efectivamente lograr una buena representación. Y en ese sentido tiene sentido el tema de la democracia interna, el tema de un voto, la necesidad de transparentar las cosas, pero sí me parece también un sentido de realismo político. Yo no voy a hacer este tema, porque es muy profundo, muy complejo además, pero que partamos desde el punto de vista de la realidad. Muchas veces la realidad también es cruel. Como decía Lenin, hoy la realidad es cruel, eso hay que cambiar. Entonces, yo creo que es fundamental, digamos, que la primera, en este quehacer que nos planteamos, es, desde el punto de vista, la construcción de la transformación, de la representación política y la creación de un pueblo. ¿No? ¿Para qué? Para justamente tener poder. Hoy día no lo tenemos. Como lo tuvimos pequeños al principio de este gobierno, para poder incidir en la marcha del país. Hoy día los empresarios del CAE, o en la CAE, como se dice, han pedido más beneficios para el medio. Menos impuestos, ¿cierto? Ya, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la capacidad de impedir que este ensayo permanente de la riqueza que estamos produciendo todos los años en este país, cuando crece al 5, 6, 7%, sea distribuido con un mínimo de equidad y no de inequidad? ¿No es cierto? Porque como dicen los jóvenes en posición, en este país, cuando más hemos crecido, más nos hemos ido. Cuando hemos crecido hasta el 7, 8%, han salido más de 200.000 personas al exterior. ¿Por qué? Porque tienen trabajo, porque son pagados, porque tienen servicios de salud, porque nos tratan mejor que en este país. Más allá que inmigrar, siempre es un problema. Entonces, la segunda tarea es cómo constituir la representación para tener una correlación. Y para poder justamente intentar lo que pasa hoy en este país. Cómo transformar y cambiar el sentido de la historia. Porque lo que está en juego, además, es lo que quiere la derecha, pues, reducir a su mínima expresión a la izquierda y a su pensamiento. Si uno mira hoy día los medios de comunicación, que son actores políticos relevantes en cualquier sistema político en el mundo, que sustituyen muchas veces a los partidos al momento de hacer política. Esa campaña sistemática, destructiva, de erosión de la izquierda, tiene como único fin arrinconarlos y no ser un problema en 2016. Para que entre ellos, la derecha, se discute el gobierno. Y que no les pase lo que les pasó en el año 2011. Que cuando la novia es humana, algunos se desmayaron. Y algunos se pusieron a llorar y quedaron traumatizados. ¿No es cierto? O se
Ustedes se acuerdan que los ricos hacían bolsas de alimentos y le daban a los pobres para que voten por el rico, por el pobre, por el rico. Eso jamás va a volver a repetir la derecha. Y el objetivo es no barrernos, pero hacernos una fuerza marginal, casi una especie de esas recuerdos que uno compra cuando un país, ¿cierto? ¿No? Una pequeña artesanía, ¿no? Algo folclórico que se da por... Hay tramos que creen que todos somos iguales, que los comunistas son rojos, una especie de reserva ecológica, no dice que es una reserva política, es una cosa que está en el pasado, porque el futuro es nuestro paraíso. Ese fue. Entonces, el problema es cómo impedir que la derecha, los grandes capitales, ¿no es cierto?, nos quieran un día marginalizar. Y ahí, desde el punto de vista, intervino para no avanzarlo. El problema de la organización y del instrumento es fundamental. No basta con el programa social. No basta. Si no podemos incidir en los conflictos sociales que representamos. Si no estamos nuevamente reconectados con los sectores populares. Si no logramos, como fue en el pasado, hace 40 años, tener la representación política que antes tenía Carlos Tapia. ¿No es cierto? Ya tenía más años. Yo no considero resultado. Yo te quiero, o sea, es cierto, que la tenía Javier de Carlos, porque estaba en los conflictos sociales. ¿Es cierto? Porque si queremos representar, tenemos que ponernos a la cabeza un poquito. Porque sin estar a la cabeza del conflicto, no vamos a representar a nadie. Salvo al partido nos vamos firmando y nos comunicamos. ¿No es cierto? Yo creo que es fundamental que entendamos lo que es el juego. Y eso significa, desde el punto de vista y desde nuestro momento, la renovación de los pueblos políticos. La necesidad que otra gente ingrese a dirigir la política de este país. Luis Jackson, el intelectual de izquierda más importante de Inglaterra, tiene 29 años. Se cree que un libro que se llama La demonización de la clase obrera de toda Kenia Menezes. Con 29 años. Yo digo, ¿por qué no tenemos un intelectual de 30 años fundamental para la izquierda de este país? Como se tuvo en los años 70, como fue Claudia Galindo, una serie de personajes. Tenemos que renovar la política y tenemos que renovar los trabajos de la política. Justamente, eso también es lo otro que se puede. En este proceso comunitario estamos en la obligación de renovar la política y renovar los trabajos. Todos hemos trabajado, todos somos gente decente, como dice el maestro. Nadie tiene las manos manchadas de sangre, nadie tiene que sacar la fuente con clientes, todos vivimos el trabajo de cada uno, todos somos solidarios entre nosotros, pese a que tenemos muchas veces pequeñas diferencias. Pero llega un momento de comenzar a pensar en la renovación. Y creo que la tarea, la gran tarea de los políticos, una de sus tareas, justamente es promover la renovación. Creo que es fundamental promover la renovación de los cuadros, promover la renovación de la política, y de alguna manera la política, emplear las nuevas tecnologías que hoy nos brinda la política. ¿Cierto? Que son, porque cada vez más la política es más mediática. Hoy día la gente estaba preocupada, pero yo a veces empieza a rozar sobre Vargas, en la reunión. Entonces, evidentemente, es un cambio. Yo creo que es fundamental que entendamos eso desde el punto de vista. Eso, como si queremos forjar efectivamente un instrumento de la política, que al mismo tiempo un instrumento de combate. Eso es.
Ya eso quiero decir que está perdido. Ya tenemos un año, y creo que tenemos un balance de eso. Lo indispensable es eso. Lo que está en juego es nuestra ubicación en el Estado del Perú. Lo que está en juego es nuestra ubicación en el sistema político. Lo que está en juego es la posibilidad de que la gente tenga una reflexión izquierda. Lo que está en juego es la posibilidad de votar a la derecha de este país que hasta ahora sigue votando con una serie de recursos. Ese es el juego. Muchas gracias.